Sean bienvenidas y bienvenidos. En los presentes videos vamos a explicar la formación por ecuación de manera directa y nombramiento por sus tres nomenclaturas de los hidróxidos. Espero que estos videos les sean de utilidad. Para iniciar es necesario mencionar que los hidróxidos son compuestos ternarios, es decir, que están formados por tres elementos, siendo uno de los elementos el metal y los dos restantes oxígeno e hidrógeno. Ahora, cuando hablamos de hidróxidos, una característica esencial y principal que es parte de los hidróxidos es el oxidrilo, que en este caso es el oxígeno y el hidrógeno, siendo su carga -1, pero este -1 no es solamente del hidrógeno, sino es de los dos, ¿sí? El oxidrilo se forma del agua. Cuando se le quita un hidrógeno al agua se llega a formar el oxidrilo. Ahora, también tomemos en cuenta lo siguiente. Los hidróxidos trabajan con metales y anfóteros con valencia metálica. Entonces, recordemos que en los metales, por lo general, hay elementos que tienen dos valencias, como máximo, cuando son metales. Cuando se trabaja con la menor valencia, la terminación es oso. Cuando se trabaja con la mayor valencia, la terminación es ico. Ahora, también tenemos elementos en la familia de los metales que tienen una sola valencia. Estos elementos se puede anotar la terminación ico en estos elementos de única valencia o simplemente sin terminación, ¿sí? Como lo vamos a ver más adelante. Y también mencionar este aspecto. Los anfóteros son elementos que tienen valencias metal como no metal. Pero cuando estamos hablando de formación de hidróxidos, se trabaja con los anfóteros con su valencia como metal. Y cuando los anfóteros trabajan con valencia metálica, solamente trabajan con el +2 y +3, nada más, ¿sí? Al igual que la familia de los metales, los anfóteros metálicos también tienen como máximo dos valencias. Por ende, también aplica oso menor valencia y con mayor valencia en los anfóteros. Esto a manera de recordatorio. Para formar hidróxidos por ecuación, requerimos reconocer la ecuación. Y en este caso, la ecuación nos dice que hay que formar un óxido básico, en este caso de manera directa, combinarlo con agua, más agua, y esto nos va a dar por resultado, el hidróxido, ¿sí? El hidróxido. Para esto tenemos tres ejemplos que lo vamos a ir desarrollando. Primeramente, vamos a trabajar lo que es el hidróxido crómico. Lo primero que tenemos que hacer, como dice la ecuación, es el óxido básico. Entonces, si es el óxido básico, lo primero que voy a hacer acá es el óxido crómico, de manera directa. ¿Cómo hago el óxido crómico de manera directa? Recordemos, primeramente ubico el elemento, su símbolo es Cr, ¿sí? Acá anoto Cr acompañado del oxígeno, y en la parte superior anoto sus valencias. Esto es de manera directa. Cuando hablamos de óxidos, el oxígeno trabaja con -2. Ahora, el cromo, este elemento es un anfótero y este elemento tiene valencias +2, +3, +6. El +6 es como no metal, pero como es un hidróxido, trabaja con metales, entonces solamente nos concentramos en el +2 y en el +3. ¿Sí? Nada más, sus dos valencias como metal. Aquí me dice ico, ¿sí? Ico. Y ico yo me doy cuenta que es la mayor valencia, entonces entre el +2 y el +3, la mayor es +3. Aquí anoto +3. Esta sería su valencia del cromo. Recordemos que en los óxidos básicos, cuando trabajamos de manera directa o por ecuación, nos fijamos sus valencias. Si ambos son pares, simplificamos. En este caso hay uno impar, entonces no podemos simplificar. Simplemente hacemos el intercambio. Es decir, el 2, la valencia 2 del oxígeno pasa al cromo, ¿sí? Sin el signo, solo el número. Y la valencia 3 del cromo pasa al oxígeno como subíndice, ¿sí? En la parte de abajo. Recordemos que los números pequeños de abajo son subíndices y los de arriba con signo positivo y negativo son valencias.
Entonces, de esta manera hemos formado primeramente nuestro óxido básico, nuestro óxido crómico para empezar los hidróxidos por ecuación. Posterior a esto, nos dice la ecuación más agua. Recordemos que el agua, su símbolo químico es H2O. H2O. Esto es el símbolo del agua. Nos dice que coloquemos el símbolo de ecuación o esta flechita. Y en acá se forma ya el hidróxido. Combinando el óxido básico con el agua, el hidróxido primeramente presenta el símbolo del metal. Es decir, lo que debo notar acá es primero el símbolo del metal. En este caso es el cromo, ¿sí? Cr. Ahora, la reacción del agua con este hidróxido me va a dar por resultado oxidrilos. Entonces, después del metal, yo anoto los oxidrilos, el OH, ¿sí? Y debo anotar también sus valencias. En el caso del cromo, está trabajando con el +3, esa valencia se mantiene. Y en el caso del oxidrilo, como está acá, es con valencia o con la carga negativa -1. Recuerden que este -1 afecta tanto al oxígeno como al hidrógeno. Los afecta a los dos. ¿Qué es lo que hacemos por último? Intercambiar. ¿Sí? Hacemos el intercambio. Este 1 pasa al cromo. Recordemos que cuando el 1, como valencia, pasa a ser subíndice, como subíndice no se anota. El 1 se sobreentiende, ¿sí? Se sobreentiende. Entonces, aquí hay un 1 que no notamos, pero sabemos que está ahí. Ahora, el 3 del cromo tiene que pasar al oxidrilo, ¿sí? Pasa a este lado. Pero acá, cabe notar que este 3 tiene que afectar tanto al oxígeno como al hidrógeno. Si yo lo dejo aquí nomás, solo está afectando al hidrógeno. Entonces, en hidróxidos se hace uso del paréntesis. Yo debo colocar paréntesis de esta manera. ¿Para qué? Para que este 3 que ha pasado del cromo afecte tanto al oxígeno como al hidrógeno. El último paso es hacer la igualación de la ecuación, ¿sí? En este caso, para igualar la ecuación, debemos de recordar que hay un orden en los elementos. Primeramente, siempre va a ser en los hidróxidos igualar el metal, después el hidrógeno y al último el oxígeno, ¿sí? Primero el metal, después el hidrógeno y al último el oxígeno. Recordemos que para igualar colocamos números grandes acá, coeficientes, ¿sí? Puede ser el 2, puede ser el 3. Ejemplo, si yo coloco aquí el 2, este 2 me afecta al cromo y al oxígeno, porque aquí están juntitos, ¿sí? Entonces, esto multiplica los índices. 2 por 2, 4, 2 por 3, 6. Aquí yo el número que coloque igual afecta al hidrógeno y al oxígeno. El número que coloque aquí afecta al cromo, al oxígeno, al hidrógeno. Entonces, vamos a empezar, ¿sí? Empezamos. Recordemos, el símbolo ecuación me da a entender que aquí hay reactivos antes de la flecha y después de la flecha productos. Entonces tengo que igualar los reactivos con los productos, es decir, que haya la misma cantidad. En los reactivos, antes de la flecha, cromos, ese es el metal. ¿Cuántos tengo? 2. 2 cromos. Me fijo los números de abajo. 2 cromos. En los productos, después de la flecha, ¿cuántos cromos tengo? 1, que se sobreentiende, ¿sí? Para yo poder igualar esto, debo colocar números grandes acá, coeficientes. Entonces, aquí tengo 2, aquí tengo 1. Siempre me voy al menor. Entre 2 y 1, el menor es el 1. ¿Qué número tengo que colocar aquí para que multiplicado por el subíndice me dé 2? El mismo número 2. Es decir, yo coloco aquí el número 2. ¿Qué hace este 2? 2 por 1, 2. Y aquí tengo 2. ¿Sí? Ahora, este 2 también afecta al oxígeno como al hidrógeno, como vamos a ver a continuación. Ya hemos igualado los metales, que en este caso es el cromo. Y habíamos dicho que el siguiente es el hidrógeno. Me voy al hidrógeno. ¿Cuántos hidrógenos tengo acá? 2. ¿Sí? Acá no tengo más hidrógenos, solo acá, 2 hidrógenos. Aquí, ¿cuántos hidrógenos tengo? Aquí solamente hay 1, pero afecta este 3 a lo que está dentro del paréntesis y lo multiplica. 3 por 1,
3. Pero a la vez también afecta el coeficiente que está aquí, es decir, se hace una doble multiplicación. Primero hago la multiplicación con el subíndice que está fuera del paréntesis, con el 3, y después ese resultado tengo que multiplicar con el coeficiente. ¿Por qué? Porque este coeficiente afecta a todo el compuesto, no solo al cromo, afecta a todo el compuesto. Entonces, vendría a ser de la siguiente manera. 3 por 1, 3. Ese 3, 3 por 2, 6. Aquí yo tengo 6 hidrógenos, ¿sí? ¿Quiero notar? Tengo 6 hidrógenos. 6 hidrógenos. Acá, ¿cuántos hidrógenos tenía? 2. Entre el 6 y el 2, el menor es el 2. Entonces me ubico en el menor siempre. Aquí yo puedo colocar un número que me multiplique a este 2. ¿Qué número que me multiplique a 2 me va a dar 6? En este caso va a ser el número 3. ¿Sí? 3. Yo voy a tener acá 3 por 2, 6. Lo mismo que he llegado a tener aquí. Ya he igualado los hidrógenos y al último los oxígenos, ¿sí? Tengo la flechita. Antes de los reactivos me fijo cuántos oxígenos tengo. Acá tengo 3. Oxígeno 3. Acá tengo 3. Aquí hay 1, pero aquí está el número 3 que multiplica, afecta a ambos. 3 por 1, 3. Como aquí esto es suma, 3 más 3. En total, a este lado tengo 6 oxígenos también. Me voy a los productos. En los productos, el oxígeno está dentro del paréntesis. Aquí dentro del paréntesis es 1 solo. Este 3 afecta al oxígeno porque está dentro del paréntesis. Y a la vez también este 2 lo afecta porque está como coeficiente del compuesto. Entonces aquí también, como en el hidrógeno, hay una doble multiplicación. Es decir, 3 por 1, 3. Ese resultado multiplicado por 2, 2 por 3, 6. Entonces acá tengo 6 oxígenos. Aquí también tengo 6. Entonces está igualado, ¿sí? El orden en la igualación de este tipo de ejercicios de los hidróxidos se debe respetar siempre ese orden, ¿sí? Metal, hidrógeno y oxígeno. Entonces, de esta manera se forma un hidróxido por ecuación. Pasamos a otro ejemplo. Acá tenemos el hidróxido de sodio o el hidróxido sódico. Esto tiene dos nombres. ¿Por qué? Porque el sodio es un elemento que tiene una sola valencia, única valencia. Entonces, cuando tiene única valencia, como está acá, única valencia, bien puede utilizar la terminación o bien solamente directamente el nombre. Esto solo cuando tiene una sola valencia. Pero cuando hay dos valencias en un elemento, sí o sí hay que colocar al menoroso y al mayorico. Entonces, siendo el caso del sodio una sola valencia, cualquiera de estos dos nombres es válido, ¿sí? Empezamos formando el compuesto hidróxido de sodio o hidróxido sódico por ecuación, que me indica la ecuación que primero debo formar el óxido básico, es decir, el óxido de sodio o el óxido sódico, que es lo mismo. Entonces me fijo en la tabla de valencias y el sodio, su símbolo es Na y está acompañado en este caso del oxígeno, ¿sí? Recordemos que cuando hacemos de manera directa, el oxígeno es -2 y el sodio, única valencia, familia de los monovalentes, +1. ¿Sí? Si ambos son pares, en este caso, en los óxidos básicos simplifico. Pero el 1 es impar, entonces simplemente hago el intercambio. El 2 del oxígeno pasa al sodio como subíndice, su valencia. Y el 1 pasa al oxígeno, pero como es 1, no se anota, se sobreentiende. Sigo con la ecuación, me indica más agua, coloco más y coloco lo que es la fórmula química del agua, H2O. Después de eso me indica la flecha que me dice o me delimita los reactivos de los productos. Hasta ahí ya tengo los reactivos. En los productos habíamos dicho que lo primero que debo notar es el metal. En este caso es el sodio, ¿sí? Solo debo notar el metal nada más, sodio, ¿sí? Sin su subíndice, sodio. Seguido del oxidrilo, que en este caso es el OH, ¿sí? Oxidrilo.
de esa manera. Anoto sus valencias y cargas. En el caso del oxidrilo es carga, sería -1, que es de los dos. Y en el caso del sodio, +1. Se mantiene su valencia. Hago el intercambio. Recuerden que al final siempre hacemos el intercambio. El 1 del oxidrilo pasa al sodio, que se sobreentiende, que es 1. Ahora, el 1 del sodio, esto, pasa acá, ¿sí? Según lo que hemos explicado en este ejercicio, tendría que venir paréntesis. Pero en este caso, no es necesario el paréntesis cuando el subíndice que está pasando al oxidrilo es 1. ¿Por qué? Porque 1 por 1 va a seguir siendo 1. 1 por 1 en el oxígeno va a seguir siendo 1. Es decir, no va a afectar en nada. Entonces, cuando la valencia del metal es 1 y este pasa al oxidrilo como 1, solo cuando es 1 no se anota paréntesis ni se anota el número 1. También se sobreentiende. Solo cuando es 1. Cuando es 2, 3, 4, ya se anota como en este caso el 3. Pero cuando es 1 lo que está pasando al oxidrilo, no se anota. Ni paréntesis ni el número. Se sobreentiende. Porque tampoco afecta en la multiplicación. ¿Sí? Es decir, aquí multiplicamos 3 por 1, 3, hay cambio. Pero aquí 1 por 1 va a seguir siendo 1. Por eso es que no se hace uso del paréntesis. Hasta ahí ya hemos formado lo que son los reactivos y los productos. El último paso es la igualación. Recordemos que en la igualación, como en este caso, primero es el metal. El metal en este caso es el sodio. ¿Cuántos sodios tengo acá? 2. 2 sodios. Me fijo en los subíndices, 2 sodios. Acá tengo 1. Entre el 2 y el 1, el menor es el 1, entonces me ubico en el 1. Y aquí, ¿qué número debo colocar para que multiplicado por 1 me dé 2? El mismo número 2. Así coloco aquí el 2 y voy a tener 2 por 1, 2. Y aquí tengo 2. Ya está igualado. La idea siempre va a ser igualar. ¿Sí? Igualar. El siguiente habíamos dicho que es el hidrógeno. Aquí, ¿cuántos hidrógenos tengo? Antes de la flecha, reactivos, 2 hidrógenos. No hay más hidrógenos. Me voy acá, después de la flecha, aquí tengo un hidrógeno. Como no hay paréntesis, la multiplicación es directo con el 2. 2 por 1, 2. 2 hidrógenos, ya está igualado. No hay necesidad de aumentar nada. Solo se aumenta cuando no son iguales, pero cuando son iguales se lo deja tal como está. Y por último el oxígeno. Acá tengo un oxígeno, acá también tengo uno, no tengo números coeficientes, así que esto es 1, simplemente me queda sumar. 1 más 1, 2 oxígenos tengo antes de la flecha, 2 oxígenos. Después de la flecha, aquí hay un oxígeno, como no hay paréntesis, directo a la multiplicación con el coeficiente. 2 por 1, 2 oxígenos. Antes de la flecha tenía 1 más 1, 2. 2 oxígenos, 2 oxígenos. Entonces la ecuación ya está igualada. ¿Sí? La ecuación ya está igualada. Y con esto hemos formado el hidróxido de sodio, o hidróxido sódico, como deseen llamarlo. Nuestro último ejemplo, hidróxido platinoso. Este elemento es el platino. Siguiendo la ecuación, tenemos que formar primero el óxido básico y decir el óxido platinoso. Los símbolos, el platino, su símbolo es PT. En este caso va acompañado del oxígeno. Cuando es de manera directa, se anotan ya juntitos, ya casados. El oxígeno en los óxidos básicos tiene valencia -2, recordemos, como en los anteriores casos. El platino tiene 2 valencias, +2 y +4. Aquí dice oso. Oso era menor valencia. Entre el +2 y el +4, el menor es +2. Entonces va de esta manera, el +2. Ahora fíjense en este caso. Las valencias son pares. Cuando las valencias son pares, ambas son pares, puedo simplificar. En los anteriores casos siempre había un impar, no he podido simplificar. La simplificación es mental, recuerden, no debo estar rayando, solo es en mi mente nada más. Mitad de 2, 1. Este 1 pasa al oxígeno. Como es 1, no se anota, se sobreentiende que está ahí. Este 2 también se va a simplificar, mitad de 2, otro 1.
este 1 del oxígeno pasa al platino, pero como también es 1, no se anota, se sobreentiende, sabemos que está ahí, ¿sí? De esa manera entonces. Posterior a eso, más agua, coloco el signo más y el agua que es el H2O, seguido del símbolo ecuación, de esta manera. Ahora, en los productos habíamos dicho que primero se anota el metal, que en este caso es el platino. Anoto entonces, platino, PT. Su valencia del platino es más 2 en este caso, eso se mantiene. Y después lo anoto acompañado del oxidrilo, que es el OH. ¿Sí? Oxidrilo, que es el OH. Su carga del oxidrilo es menos 1. Menos 1. ¿Qué es lo que hago? Intercambio. ¿Sí? El 1 pasa acá. Del oxidrilo su 1 pasa acá. Que no se anota que por ser 1 se sobreentiende. Solo el 1. El 2 pasa al oxidrilo. Este 2 pasa acá. Pero como es 2 y necesito que me afecte tanto el oxígeno como el hidrógeno, se hace uso de paréntesis. En este punto se reitera que a partir del 2, 3 y el 4, en algunos ejercicios, no en algunos, cuando sea 4 siempre utilizamos los paréntesis. Solamente cuando es 1 la valencia y lo que pasa es 1, solo en este caso no se hace uso de paréntesis. Muy bien, el último paso acá es la igualación. Empiezo por el metal, acá tengo un platino, tengo 1. Si ya están igualados, no aumento nada aquí, porque no es necesario. Solo se aumenta cuando son desiguales, pero aquí tengo 1, 1, son iguales. Me voy al hidrógeno. En los reactivos, antes de la flecha, tengo 2 hidrógenos. Después de la flecha, recuerden que este hidrógeno se multiplica por el 2 porque está dentro del paréntesis y aquí hay un subíndice. Por eso se multiplica. 2 por 1, 2. 2 hidrógenos, 2 hidrógenos. Está igualado, no aumento coeficientes. Oxígenos. Acá tengo un oxígeno, acá también tengo otro oxígeno. 1 más 1, 2 oxígenos. Como tengo ahí 2 oxígenos, me fijo en los productos. Aquí hay un oxígeno, pero como está dentro del paréntesis, este 2 le afecta. 2 por 1, 2. Entonces, después de la flecha tengo 2 oxígenos. Antes de la flechita también tengo 2 oxígenos. Entonces la ecuación está igualada. Si mi ecuación está igualada, no tengo por qué aumentar números. Reitero una vez más, solo se aumentan números en caso de que estén desiguales como en estos anteriores ejemplos. Con esto habríamos formado lo que es el hidróxido platinoso.